En primer lugar, quiero felicitar y agradecer a los organizadores del Congreso y en especial a Lauro Zavala por permitirme exponer las ideas que de alguna forma conforman parte de lo que realmente hago en mi vida profesional. Y partes de ellas tienen que ver directamente con la literatura y el cine. Y es curioso que cuando alguien descubre que yo mismo enseño escritura de ficción o que simplemente yo mismo escribo novelas, me preguntan si es posible aprender a escribirlas, novelas y relatos. Y mi respuesta siempre es sí, aunque inmediatamente después aclaro que esto no garantiza el éxito ni tampoco la calidad, porque hay cualidades innatas que no se enseñan, que tienen que ver con la cultura propia y la sensibilidad de cada individuo. Sin embargo, los elementos de la narración, aquellos fundamentos que permiten que nos creamos como lectores, aquella verdad que existe detrás de la mentira de la ficción, sí pueden ser transmitidos y se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde la poética de Aristóteles y hasta hoy. Si bien la materia creada para agruparlos a todas estas herramientas, es decir, la escritura creativa, llamada escritura creativa, parezca realmente muy nueva. Más de una vez yo mismo, como escritor de novelas, me he preguntado si tiene algún sentido escribir un relato, una novela, un texto de ficción o un cuento, para dirigirlo a todos los posibles lectores, dado que muchos asimilarán la información de manera distinta a como yo la he concebido y creado. Por extensión, ¿cómo es posible enseñar normas que establezcan un canon si cada lector entiende lo que quiere o lo que le permite su forma de ver el mundo, vivir en su entorno y leer sus propios libros? No, no se puede escribir para todos, pero sí hay que buscar un amplio espectro de lectores cuando se plasma algo en el papel. En mi caso, y no pocos escritores con los que he hablado, no pensamos en un grupo concreto cuando escribimos, y de hecho no recomiendo a ningún escritor que cometa semejante desliz. Pero sí se debe tener en cuenta que los lectores son tan disímiles como personas existen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo encaramos el acto de escribir? Lo primero que debemos entender es que eso de las normas no es cierto, no existen normas. Y si alguna vez lo dijeron, eso es completamente mentira. Existen sí principios, y la diferencia es fundamental. No existen reglas invariables en la literatura. La literatura no es, y de hecho no puede ser una ciencia exacta, donde la práctica del hecho repetitivo es el criterio valorativo de la verdad, como en las ciencias exactas. Cuanto antes lo aprendamos, antes nos evitaremos dolores de cabeza en el camino. Robert McKee, en su libro sobre el guión, nos asegura que las normas dicen se debe hacer de esta manera. Sin embargo, los principios se limitan a decir esto funciona. Y ha funcionado desde que se recuerda. Lo siguiente que debemos saber es que se escribe para enseñar la realidad de otra manera. Sí, primero para entretener a un público, pero esto no es suficiente cuando se enfrenta a la literatura como un arte de siglos de existencia. Hoy en día las técnicas que permiten que podamos crear ficción han crecido. Además de los muchos buenos libros que nos enseñan cómo crear personajes, montar una escena, escoger el correcto uso del tiempo, el espacio y el nivel de realidad, existe el cine como una herramienta que nos hace mucho más atractivo el uso de todas estas herramientas. Pero aquí vienen otras dudas. ¿Tanto se parecen la literatura y el cine desde el punto de vista técnico como para enseñar a escribir novelas viendo cine? ¿Hay algo posible en la idea de un texto que pretende enseñar a escribir ficción desde las muy recientes técnicas o herramientas utilizadas para el cine? La pregunta es vieja y está respondida, pero siempre volvemos a ellas como si el pasado no existiera. Teóricos y críticos no siempre asumen de buen grado que se pueda teorizar sobre la existencia de técnicas de creación ficcional. Recordemos algunos comentarios nada complacientes. Por ejemplo, Ron Hansen decía que las películas son el enemigo de la novela porque las reemplazan. Los novelistas, decía él,
no deberían escribir para las películas, a menos, claro, que descubran que no son buenos escribiendo novelas. William Kennedy también decía que pensando como escritor y no como cineasta, decía, yo creo que el ideal es que los escritores nos dediquemos a escribir nuestros libros y los directores sean capaces de contar sus películas directamente, sin utilizar esa base literaria. Alfred Hitchcock, yo leo una historia, decía él, yo leo una historia solo una vez. Cuando la historia de base me sirve, la adopto. Olvido por completo el libro y fabrico cine. Esto lo dijo en la entrevista con Truffaut. También en la misma entrevista dijo, jamás se debería comparar una película a una obra de teatro o a una novela. Y además Sergio Wolf ha escrito en un estudio sobre cine y literatura, un estudio muy jugoso sobre cine y literatura. Ha dicho Sergio Wolf, el tema de la literatura y el cine es el de la relación imposible y destinada al fracaso. Y añade, parafraseando a Maurice Blanchot, como una variación del mito de Orfeo y Eurídice. Todo esto es algo que los escritores de ficción, por lo general, ni siquiera discutimos, no pensamos en ello. Aunque es verdad que es muy difícil dar opiniones definitivas sobre cualquier tema, y aún menos crear teoría sobre los mecanismos de la creación, es aún también más espinoso hacerlo. Los que dedicamos parte de nuestra labor profesional a descifrar los pedestales sobre los que se asienta la creatividad, lo máximo que alcanzamos es a reflexionar objetivamente, aportar nuestra opinión personal y quizás tratar de encontrar algunos principios, nunca normas, que admitan un corpus que se pueda refrendar. Y para comprender que la pregunta ya está respondida, quizás podemos remitirnos a 1908. Ese año, el director de cine David Griffith tuvo un enfrentamiento con los ejecutivos de la compañía Biograph Company, la productora de sus primeros filmes. El debate tuvo lugar a propósito de la adaptación de un poema que quiso hacer Griffith en forma de película, porque los productores consideraban que la literatura y el cine eran dos cosas diferentes y no entendían que el director hiciera un montaje paralelo para que las dos historias llegaran al espectador con la misma intensidad emocional. Hasta ese momento las historias se contaban de principio a fin. ¿Cómo se puede contar una historia?, le dijeron a Griffith, dando semejantes saltos. Nadie entenderá de qué trata la historia. Bueno, dijo Griffith, ¿acaso Dickens no escribe así? Le dijeron, sí, pero es Dickens. Él escribe novelas y esto de hacer cine es distinto. Ah, no tanto, dijo Griffith. Esto es contar historias en cuadros, en dibujos, en imágenes. No es tan diferente. La polémica sobre este recurso técnico de usar flashbacks y vasos comunicantes entre historias diferentes, que hoy en cine es tan familiar y nadie cuestiona, quizás es la primera registrada sobre el largo conflicto que se suele citar cuando se habla sobre literatura y su relación siempre discutida con el cine. Pero mi respuesta corta y simple a las dudas es siempre la misma. Sí, se puede enseñar a escribir novelas con el cine. Y trato de exponer algunas ideas del porqué. A esta polémica, que no son ajenas, digamos, las llamadas críticas literarias y la historia de la literatura. Recuerden siempre que la historia de la literatura se muestra más en consonancia con una historia de la cultura, mientras que las otras intentan acercarse a los estudios más bien desde el punto de vista estético. Este es un matiz necesario que debemos tener en cuenta porque los análisis teóricos y la crítica nos remiten al estudio de una obra tanto en su contenido estético como sociohistórico. Y gracias a ambos o a ambas disciplinas podemos establecer no pocos elementos que permiten establecer una plataforma hasta cierto punto formal, con frecuencia vinculado al entorno del autor y el momento sociohistórico en que el autor crea. Esto ayuda a crear la base científica para el estudio de numerosas obras
que tienen disímiles estilísticas, que se vinculan a un momento o lugar histórico. Sin embargo, una base fundamental del estudio de una obra ficcional no es tratar directamente o únicamente las condiciones en las que se crea esa obra literaria. Porque a algunos no nos preocupa, sobre todo los creadores, no nos preocupa en forma excesiva el entorno, las influencias o los elementos intertextuales que las forman. Tampoco nos interesa analizar su calidad estética, ni el estilo concreto que permite diferenciar un texto de un autor de otro, o incluso una obra de otra obra del mismo autor. Nos llama la atención quizás a los creadores aquellos recursos que a veces, teniendo en cuenta la teoría literaria y la crítica, incluso a veces la historia de la literatura, no siempre se sirven de ellas para su estudio, porque vamos a cierta esencia del propio texto que nos permite entender cómo se relacionan el cine y la literatura y que viene dado por argumentos de tipo creativo. Es decir, aquellos principios, nunca normas, que permiten ser asimilados, aprendidos y transmitidos de una obra de ficción a otra. Esto es cierto, hay elementos creativos que pueden ser aprendidos, sistematizados y enseñados en una obra ficcional de carácter narrativo, asiática, por ejemplo, del siglo I, como la historia de Genji, de Murasaki Shikibu, como una novela occidental publicada y concebida en el siglo XX, como La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, o incluso una serie de televisión al estilo de Breaking Bad, o La casa de papel. Es decir, aquellos aspectos técnicos que permiten crear un entorno natural, legítimo y universal para la creación literaria y cinematográfica y que se parece a la realidad, pero que no es la realidad misma. Es reconocible el paralelismo gramatical y estructural entre la literatura y el cine. El cine como la ficción narrativa, y más allá de la escritura del guión, el guión es otra cosa, tiene una gramática. Gramática de la puesta en escena orientada al director, donde se tienen en cuenta planos que tienen un valor semejante al de la frase literaria y que pueden ser manipulados para hacer una historia más lenta o más rápida, de la misma forma que en literatura se forman oraciones largas para prolongar el tiempo o cortas para dar la sensación de inmediatez. Debemos prestar en esta gramática debemos prestar atención a los tiros de cámara que, como los epítetos, otorgan calidad a los objetos del cine según el enfoque que se usa, el picado, el contrapicado, el traveling, etcétera. Son movimientos de cámara que lo permiten. Función que además se acrecienta con el uso de la música. Como en la novela, en el cine existen escenas, hechos que se suceden en el mismo lugar y tiempo, y la unión de varias de estas escenas forman secuencias que semejan capítulos de una novela. Y además, el director cinematográfico utiliza puntos de vista, narra una historia, define un argumento, caracteriza personajes y, como en la narrativa de ficción escrita, se ve obligado a seguir la estructura aristotélica de un principio, un medio y un fin, y que es algo más que la simple organización lineal de la historia. Por extensión, muchas de las figuras retóricas y recursos de la literatura son asimilables en el relato cinematográfico, como los llamados flashbacks o escenas retrospectivas para los recuerdos de los personajes literarios, y que ya utilizó de alguna forma también Griffith en su adaptación del poema, y que son fundamentales en una película como Smoke, en la versión del cuento de Navidad de Oji Bren de Paul Auster. Se pueden también alterar el orden temporal o analógico de varias imágenes para asemejar el hiperbatón, o sustituir el hiperbatón, la técnica literaria del hiperbatón, como dato escondido, o sustituir algo que se pretende decir sin mostrarlo en pantalla, a modo de elipsis, como en las escenas de Sally leyendo las cartas de su hermana en la película, en el cine, en el color púrpura.
En todos los casos no es posible desconocer la importancia de la forma en una obra literaria o cinematográfica. Las técnicas y recursos estilísticos no son más y tampoco menos que instrumentos que se emplean para intentar alcanzar el objetivo que se pretende en la obra de ficción. Un carpintero cambia de instrumentos cada vez que necesita cortar, lijar, martillar. Pues el creador de ficción, como el carpintero, tiene que ser consciente cuándo debe usar la sierra, la lija o el martillo para dejar bien acabada su obra literaria. A veces incluso puede pasar, o debe saber cuándo pasar la llama del dedo por la superficie para notar las imperfecciones que no se aprecian a simple vista. Estoy exagerando, obviamente, estoy haciendo una metáfora, pero es lo mismo. Es indudable, en este caso, la existencia de numerosos elementos formales, estéticos y estilísticos de la literatura que se repiten en cientos de obras de ficción alejadas en tiempo, lugar y temas, y que según Robert McKee permiten establecer estos principios, nunca las normas o fórmulas doctrinales, y que funcionan para la mayoría de las narraciones y creaciones ficcionales alejadas en tiempo y espacio. Además de estas similitudes en el aspecto técnico, tenemos algo menos evidente, pero igual de importante, que tiene que ver con el objetivo fundamental de la ficción. Es decir, el zarandeo o el impacto emocional del consumidor. Es decir, la emoción que se busca en lectores y espectadores. Un autor de ficción quiere emocionar, pero sobre todo convencer con su historia al consumidor. Y de esa forma permitir que se deje llevar por los caminos emocionales que lo introduzcan y le permitan no dudar de la historia que se le está contando. Para lograrlo, el creador debe usar todo lo que tiene a mano, un hecho, un personaje, alguno de sus rasgos, un detalle, detalles aparentemente intrascendentes como el vuelo de una mosca, la caída de una hoja en otoño, o un par de zapatos viejos en una esquina de una habitación, y bueno, todos los elementos técnicos que ya hemos comentado. El autor de novelas y el director de cine escogen los recursos narrativos, dentro de los muchos que existen, aquellos que les son útiles y precisos para que esa mosca, aquella hoja o el par de zapatos dejen de ser objetos inanimados y se vuelvan palabras, imágenes o cuando menos una diversión, un divertimento, pero que a la vez conlleve a esa reflexión. Los dos, director de cine y autor literario, sintetizan la realidad para convencer emocionando. Y entiéndase sintetizar aquí, síntesis, no como resumen, sino como composición a partir de un todo más amplio. Y es aquí donde literatura y cine viajan quizás en el mismo vagón de un tren. Porque hablar de cine es casi por contrato hablar de literatura. Y ya hoy en día hablar de literatura es, no pocas veces, remitirnos a alguna de las mejores ideas del cine. Literatura y cine son dos eslabones fundamentales de ese tren emocional que es la ficción y al que aguarda un mismo destino. Dos formas de hacer reales los mundos inventados donde un creador debe seleccionar recursos estructurales y técnicos que han trasvasado lenguajes para sacudir los resortes emocionales y persuadir al lector espectador de la verdad de esa ficción que acaba de nacer. Y es cierto que nadie debería pretender escribir novelas solo viendo cine y series. Para escribir, y en especial para hacerlo bien, hay que leer, y mucho. Pero a nadie se le escapa que el cine es un instrumento cada vez más necesario para hacer pedagogía sobre la literatura, o mejor, sobre la ficción. Ese mundo amplio, esa materialización de un producto representado en palabras o a través de imágenes. Cuando me preguntan, ¿se puede escribir, se puede aprender a escribir viendo cine? Sí, se puede. Las técnicas son
muy similares. Muchas gracias